Bienvenidos al estudio del mensaje de justificación por la fe. En esta oportunidad a todos los hermanos en Cristo Jesús que cada día nos acompañan para estudiar este mensaje, para que podamos hacer crecer nuestra fe y podamos llegar a una entrega completa. Estamos en el estudio número 69 de esta serie y vamos a pedir a Dios en nuestros corazones de que pueda Él ser nuestro Maestro, su Espíritu Santo pueda obrar en cada corazón, en cada mente, y podamos tener ese hambre de estudiar la palabra de Dios. Vamos a continuar este estudio, el mensaje de la Odisea al pueblo de Dios, de Apocalipsis 3, 14, 10 y 17. Vamos a seguir estudiando este mensaje que estamos estudiando ya en varias oportunidades, y ahora vamos a estudiar el mensaje a la iglesia de la Odisea en la historia. Hemos visto que el comentario bíblico hemos leído ya varias veces de que el mensaje a la Odisea, dice, es el mismo mensaje de justificación por la fe. Entonces, el simple hecho del inexplicable paso del tiempo durante más de 100 años, desde el comienzo de la lluvia tardía que anunció la hermana White en 1888, nos obliga a reconsiderar el significado de nuestra historia. Si la lluvia tardía fue aceptada tan voluntariosa y fervientemente por nuestros pioneros, ¿por qué no se terminó la obra de Dios en esa generación? Esa es la pregunta que necesitamos hacernos. El testimonio de Elena White es tan simple que hasta un niño lo puede comprender. La verdadera aceptación del mensaje habría significado la finalización de la comisión evangélica y el regreso de nuestro Señor Jesucristo en esa generación. Pero ahora ya han pasado, ¿cuántas generaciones? Prácticamente desde 1888, según la generación de la Biblia, han pasado 3 generaciones. Bíblicamente, una generación es 40 años. Pero ya físicamente, con la vida física actual, una generación es 20 años. Eso es lo que debemos entender. Porque Jesús dijo a los discípulos, cuando vierais, dice, las señales en cumplirse, no pasará, dice, de esa generación la venida de Cristo. Ese es el mensaje que nosotros necesitamos estudiar también. La profecía. ¿Qué dice la profecía? Nosotros necesitamos saber en qué tiempo estamos. ¿Qué es lo que como seres humanos necesitamos reconocer? Nuestra condición pecaminosa. En Juega de los Testimonios, tomo 1, 328, nos dice de que el mensaje a la iglesia de la Odisea es una sorprendente denuncia y se aplica al pueblo actual de Dios. En 1888 se aplicó al pueblo adventista. Y esa es la historia que nosotros necesitamos saber. Como hemos dicho, hasta un niño podría comprender, porque la hermana White lo explicó claramente, qué es lo que aconteció, cómo se dio ese mensaje a la iglesia de la Odisea, que dice, no conoces, dice, realmente tu condición de tu corazón, el pecado desconocido, el pecado que está escondido. Pero dice, yo conozco tus obras realmente son buenas, dice, pero el problema es que en tus obras buenas hay una mosca muerta, que es la justicia propia, el amor propio, un corazón egoísta. Pero el mercader celestial, Jesús dice, yo vengo, dice, a ofrecerte, dice, lo que te falta. Lo que te falta en el corazón es el amor y la fe.
necesitas el amor de Dios. Tu amor egoísta en el corazón, eso te va a llevar al fracaso en la crisis, en el tiempo difícil. Así como le aconteció a Pedro. Pedro en la crisis realmente vio que en su corazón no había el amor por Cristo y no pudo entregar su vida como él había prometido y negó. Eso mismo dice va a acontecer con los laodicenses. Por eso el mensaje a la iglesia de Laodicea ofrece amor y fe gratuitamente. Y ofrece también el vestido, la justicia de Cristo. Por eso es que Jones y Waggoner, en el Congreso de 1888, ellos presentaron esa oferta de la justicia de Cristo. Pero esa justicia de Cristo implicaba de que debían nacer nuevamente, la verdadera conversión, porque el Espíritu Santo es el que crea vida nueva. Eso indicaba de que el pueblo adventista no estaba convertido. Desde el presidente de la Conferencia General hasta los miembros, pastores, delegados no estaban convertidos. Y eso sorprendió al pueblo adventista y llevó a una gran conmoción. Y llevó, dice, a la rebelión. No aceptaron ese mensaje. Y todo eso quedó registrado. La hermana White, que había estado recibiendo ese mismo mensaje durante 45 años antes de 1888, el pueblo adventista no entendió. Por eso la hermana White dijo, cuando Jones y Waggoner presentaron, dice, ese precioso mensaje de la justicia por la fe, dice, por primera vez, dice, escuché por labios humanos presentado, dice, en una forma sencilla. Mi corazón, dice, palpitó y dijo amén. Reconoció que era el mismo mensaje que Dios le había estado dando y ella ha escrito en todos los libros del Espíritu de Profecía. Pero no había sido comprendido. ¿Por qué? Porque el pueblo adventista con los oídos oía y no entendían. Con los ojos veían, no podían ver. El corazón, dice, de ese pueblo estaba engrosado. Necesitaban reconocer y cambio de corazón. Entonces ahora vamos a leer qué dice la hermana White de la aceptación o el rechazo de la fe, del amor de Dios, del vestido de la justicia para que se cubra la desnudez y el colirio, el Espíritu Santo, para que les haga comprender el Evangelio para nacer a vida nueva y aceptar al Espíritu Santo. Leamos entonces en el libro Materiales de Elena White de 1888, en la página 1497. Y también quedó registrado en Testimonios Especiales, serie A, número 6, página 20. Dice así: todo el universo celestial presenció el ignominioso trato dado a Jesús, representado por el Espíritu Santo en 1888. Así que entonces, ese es el escrito que encontramos. Voy a repetir. Todo el universo celestial presenció el ignominioso trato dado a Jesús, representado por el Espíritu Santo. Si Cristo hubiese estado ante ellos en 1888, lo hubieran tratado en forma similar como lo trataron los judíos. En otras palabras, lo hubieran crucificado, porque ellos no tenían el amor de Dios en el corazón, tenían el amor egoísta.
Y el amor egoísta está en un corazón carnal, en la vida carnal, en la mente carnal. Y hemos leído en Romanos 8, versículos 7 y 8 también, dice que el hombre carnal, el corazón carnal es enemistad contra Dios. Eran enemigos de Dios en el corazón, pero externamente tenían apariencia de piedad. Por eso dice, hicieron un trato ignominioso a Jesús en la persona del Espíritu Santo, porque la lluvia tardía comenzó a derramarse las primeras gotas. Pero la lluvia tardía vino no como a los discípulos en Pentecostés, vino como instructor de justicia. O sea, vino en forma del mensaje de la justificación por la fe. Ahora vamos a leer en manuscrito 9 de 1888. También está registrado en Materiales de Elena White de 1888, página 151. Ya a todos los hermanos que comparten este estudio con nosotros, les hemos enviado ya el tomo 1. Y allí pueden encontrar en la página 151. Y ya les vamos a seguir enviando el tomo 2, 3, 4. Pero queremos que los hermanos analicen, investiguen. Dice así, estaba yo, dice Elena White, diciendo, ¿de qué sirve que nos reunamos aquí juntos en Minneapolis en 1888? ¿Y de qué sirve a nuestros hermanos y en el ministerio si están aquí solamente para mantener el Espíritu de Dios alejado del pueblo de Dios? Os he estado hablando y rogando, pero no parece importarles en lo más mínimo. Así que la hermana White desde el primer día se sintió, dice, mal. ¿De qué sirve, dice, estar en esta reunión? Si los que asisten a esa reunión no querían, dice, no querían aceptar al Espíritu Santo, el ministerio. O se estaba hablando, dice, aún él estaba rogando para reunirse y para poder estudiar y para pedir a Dios y reconocer que realmente les faltaba el amor, les faltaba la fe de Jesús, les faltaba el carácter de Cristo, pero no les importó, dice, estas cosas. Esa fue la vida en experiencia que vivió la hermana White. Entonces, leemos pues esa declaración con sorpresa para nosotros. Es una sorpresa. ¿Será cierto eso? ¿Cómo pudo haber sucedido tal terrible cosa de rechazar al Espíritu Santo que se estaba ya derramando? Muchos dicen no puede ser. Quizás alguien distorsiona el asunto. Nos intentan a decirnos esas declaraciones. ¿Alguien encontrará alguna otra declaración que anule esas declaraciones? Muchos podemos esperar ansiosamente. Es difícil de creer y aceptar. Nos resulta entonces tan difícil afrontar el hecho, como lo fue para Adán y Eva asumir su verdadera culpabilidad en el Edén, como hemos estudiado. Adán y Eva no reconocieron su culpabilidad. Eva echó la culpa a la serpiente, y al echar la culpa a la serpiente, echó la culpa a Dios. Adán echó la culpa a Eva. Así también el pueblo adventista en 1888 no reconocieron su real condición de que les faltaba el carácter de Cristo para enfrentar las leyes dominicales. No tenían el amor,
teniendo el amor egoísta, se hubieran rebelado contra la imposición de la ley dominical y hubieran aceptado la marca de la bestia, porque no hubieran podido soportar la persecución, los castigos y todo lo que la ley impone. Pero, aunque nosotros podamos resistirnos a reconocerlo también hoy, todo el universo celestial presenció, dice, el ignominioso hecho de los adventistas contra el mensaje de justicia por la fe y contra los mensajeros y aún contra la hermana Ellen White, que era la mensajera de Dios. ¿Qué dicen los libros del cielo a propósito de este pecado? ¿Cómo se registró en el cielo? De acuerdo al comentario bíblico, tomo 5, 1061, dice: en los libros del cielo se registraron los pecados que si se hubiesen cometido, si hubiese habido oportunidad. En otras palabras, si Cristo en persona hubiera estado, a Cristo lo hubieran crucificado. ¿Qué habrían hecho nuestros hermanos si Cristo hubiese estado ante ellos? Dijimos, en 1888, está escrito en términos claros. Lo hubiesen tratado de forma similar a cómo lo trataron los judíos a Cristo. Así dice textualmente. Puesto que los libros del cielo registran los pecados que se hubiesen cometido si hubiese habido oportunidad. Lo que faltó es la oportunidad de Cristo en persona. Resulta claro que registran que nuestros hermanos trataron verdaderamente a Cristo de forma similar a cómo lo trataron los judíos. Dicho en lenguaje sencillo y en palabras del profeta Zacarías, ¿qué dijo el profeta? Lo traspasaron, lo hubieran traspasado a Cristo. Y sigamos leyendo entonces. Algo más, necesitamos saber la historia, porque el que desconoce su historia, dice, está condenado a repetir. Tenemos que comprender la historia claramente. Necesitamos investigar. Por eso el que quiere aceptar a Cristo, el que quiere estar seguro en este tiempo de crisis, en el tiempo de angustia, en el tiempo de la persecución, necesita estudiar la historia de 1888, en todas sus fases, en todos sus detalles, y en qué terminaron los mensajeros, y cómo está ese mensaje para nosotros en este tiempo. Materiales de Ellen White, de 1888, página 1565. También está en Testimonios Especiales, en la página 16 y 17. Dice así: cada vez que el mismo espíritu de oposición en Minneapolis se despierta en el alma, son respaldados los hechos acaecidos en aquella ocasión, y los que así proceden son tenidos por responsables ante Dios. Su corazón se inflama con el mismo espíritu que actuó en quienes rechazaron a Cristo. Y si hubiesen vivido en los días de Cristo, habrían actuado contra Cristo de una forma similar a lo que los impíos y incrédulos judíos actuaron. Esa es una advertencia no solo para 1888, para el pueblo adventista, sino esta advertencia llega también para nosotros. Dice, en este tiempo, en este tiempo que nosotros necesitamos a Cristo, su amor, su fe, su carácter, su espíritu, su gracia, ese poder para enfrentar la última crisis del mundo, los últimos días difíciles de este mundo, cuando los poderes de este mundo
poderes civiles, los gobernantes, los poderes que manejan la economía, los poderes religiosos se unan y nos impongan leyes, entonces necesitamos a Cristo realmente. La religión no podrá hacer por nosotros nada. Los ministros, los pastores, los líderes, los teólogos no podrán hacer nada por nuestra vida. Ellos también necesitarán a Cristo. Entonces, cuando escuchamos estas palabras, ¿cómo está nuestro corazón? Dice, su corazón se inflama con el mismo espíritu que actuó en quienes rechazaron a Cristo. Si nuestro corazón no quiere saber nada de este mensaje, suficiente, dice, con escuchar con la teoría. No, necesitamos cada uno investigar. Personalmente necesitamos conocer la historia de 1888. Toda esa historia está en Internet, la mayor parte. Muy poquito está en los libros del Espíritu Profecía. Y una parte también está en los 4 tomos que registró la hermana White de 1888. Pero la otra parte está en Internet. Solamente es ingresar en Internet libros de 1888 y aparecerán toda la historia allí. Solo que hay que pedir a Dios sabiduría para escoger, porque hay mucho material también que para confundir los adventistas, la organización adventista lo ha ingresado también allí, mucho material mezclado de la justicia por la fe con las obras. Pero nosotros ya el Señor nos ha dado esta luz, por lo menos tenemos los indicadores, cómo podemos diferenciar. Por eso aquí dice, si hubiesen vivido en los días de Cristo, habrían actuado contra Él en la misma forma. Si nuestro corazón siente rechazo a conocer de este mensaje, más si ya nos hemos aburrido, eso quiere decir que nuestro corazón es un amor egoísta. Necesitamos, entonces estamos en peligro, necesitamos con mayor razón tomar una decisión de buscar. Así que si rechacéis a los mensajeros designados por Cristo, rechacéis a Cristo. Así la hermana Juárez registró en Testimonio para Ministros, página 97. Y en Materiales de 1888, 1651, dice, hombres que hacen profesión de piedad han rechazado a Cristo en la persona de sus mensajeros, como los judíos rechazan el mensaje de Dios. En Revista Heraldo del 27 de mayo de 1890 dice, Cristo ha tomado nota de todas las fases duras, orgullosas y despectivas pronunciadas contra sus siervos como pronunciadas a Él mismo. Esa es la triste historia que necesitamos estudiar de 1888. Pero como hemos visto, esa historia se repetirá. La historia como el pueblo de Israel, los judíos, rechazaron a Cristo y dieron su voto para crucificar a Cristo y escogieron a Barrabás, a César. Eso se va a repetir también hoy en día. Todos los religiosos, los cristianos de este tiempo, ahora que en las crisis van a empeorar, allí se va a conocer nuestro corazón, así como Pedro en la crisis realmente conoció su corazón. ¿Escogeremos el mundo o escogeremos a Cristo? Si escogeremos el mundo, obedeceremos a los gobernantes, a los poderes. Hoy en día mucho se habla de nuevo orden mundial. Obedeceremos a los que están
a los que se están confabulando en el nuevo orden mundial. No nos quedará otra alternativa. Quedaremos nuevamente encerrados, secuestrados, con la imposición, tanto en el aspecto económico, a la economía de ellos, a la alimentación de ellos, a la educación de ellos, a la vida moderna de ellos. Pero Cristo nos está rogando, nos está suplicando, el ángel a la iglesia de la Odisea. Primeramente necesitan despertar los líderes, los mensajeros, los maestros, los predicadores. A ellos primero va este mensaje. Y si no, dice, ellos serían estrellas caídas. Si no aceptan y si no tienen el amor, si no tienen la luz, si no tienen, dice, la dirección de Cristo, el gobierno de Cristo. Entonces nosotros individualmente también seremos llamados y somos llamados. En Testimonio para Ministros, página 294, dice: los hombres entre nosotros pueden llegar a ser exactamente lo que eran los fariseos, muy despiertos para condenar al mayor maestro que este mundo haya conocido. Estamos en ese peligro de llegar a ser como los fariseos, de despreciar al mayor maestro, al testigo fiel, el consejero, dice. No necesitamos consejo de hombres en este tiempo, ni el consejo de nadie, sino necesitamos el consejo de Cristo, el verdadero consejero que nos puede dar un consejo para solucionar nuestra vida en este tiempo. Ahora leamos en Materiales de Elena White, 518, manuscrito 13 de 1889. Dice así: en Minneapolis Dios dio preciosas gemas de verdad a su pueblo, en nuevos enmarcados, en nueva forma, quiere decir. Algunos rechazaron esa luz del cielo con toda la testarudez que los judíos manifestaron al rechazar a Cristo. Y se habló mucho acerca de permanecer en los antiguos hitos, pero se evidenció que no sabían lo que son los antiguos hitos. Se vio que el juicio de las palabras se recomendaba a sí mismo, a la conciencia, pero las mentes de los hombres estaban bloqueados, sellados contra la entrada de la luz, debido a que habían decidido que era un error peligroso eliminar los antiguos hitos, porque en realidad no se eliminaba ni un solo alfiler de los antiguos hitos, pero tenían ideas pervertidas en cuanto a lo que constituían los antiguos hitos. Así que el pueblo adventista rechazó porque ellos creían que estaban defendiendo los antiguos hitos. Así como los apóstoles creían que estaban defendiendo a Cristo cuando dijeron que contra los samaritanos debía descender fuego del cielo para quemarlos. Pero Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Los apóstoles tenían el espíritu de destrucción de Satanás. Jesús les dijo: no he venido a perder almas, sino a salvar. Así también, en 1888, no sabían qué espíritu tenían. Ellos decían que defendían los antiguos hitos. Uno de los hitos era el sábado, la ley de Dios.
pero ellos tenían, dice, ideas pervertidas en cuanto a lo que constituían los antiguos hitos. Ideas pervertidas del sábado, ideas pervertidas de la ley de Dios, ideas pervertidas de los 3 mensajes angélicos, ideas pervertidas de la reforma por salud. Para entender esto tendríamos que estudiar el libro de Gálatas, capítulo 1. Pablo les escribió y les dijo a los Gálatas: ustedes, dice, están aceptando a los que predican en un evangelio pervertido. ¿Qué quiere decir eso? Un evangelio al revés. Un evangelio mezclado con ideas humanas. Los adventistas de 1888 pensaron que Johannes y Wagner, en presentar ese mensaje de la justificación por la fe, porque ellos presentaron que la salvación es por fe y gracia, no por obras. Y ellos entendieron de que estaban ellos enseñando de que ya no está en vigencia el sábado, la ley de Dios, como el pueblo adventista lo guardaba y lo cumplía la ley de Dios. No, ellos estaban enseñando de que para poder guardar el sábado perfectamente, para que el sábado sea un día de delicia, un día pues agradable, un día en el cual no nos dé sueño, no sea aburrido, no sea una carga, no sea pesado para nuestros hijos, necesitamos tener el amor de Dios en el corazón. Eso es el mensaje que estaban trayendo. Ellos estaban diciendo que necesitamos a Cristo, su carácter, un carácter de amor, un carácter manso y humilde, perfecto, para poder cumplir la ley de Dios. Para que la ley de Dios podamos cumplirlo de todo corazón. No solamente por solo cumplirlo, como una carga. Y ellos entendieron mal eso. Por eso, ustedes lean y relean Testimonio para Ministros, página 90, 91, 92. Allí está. Dice, la justicia de Cristo nos llevará, dice, a la obediencia a los mandamientos de Dios perfectamente, no a medias, no imperfectamente. El verdadero adventista, el verdadero cristiano, necesita vivir una vida perfecta en Cristo Jesús. No la psicología del mundo que dice, el hombre no puede ser perfecto. Y tienen razón. No necesita vivir la vida cristiana en el hombre carnal, como hemos leído ya. El hombre carnal nunca va a poder ser perfecto, nunca va a poder obedecer. Si no necesitamos el hombre espiritual, nueva creación, nueva criatura. Ahora vamos a leer en el mismo libro Materiales de Elena White de 1888, en la página 1040 y 1043. Dice así: no puedo jamás olvidar la experiencia que tuvimos en Minneapolis, o las cosas que me fueron reveladas con respecto al espíritu que controló a los hombres, las palabras pronunciadas, los actos realizados en obediencia a los poderes del mal. Así que el Congreso de Minneapolis, desde el presidente de la Conferencia General, el secretario, los teólogos, los pastores, los delegados, todos, dice, fueron controlados por otro espíritu, por los poderes del mal. Por eso, dice, resistieron a ese mensaje y a los mensajeros. En el encuentro fueron movidos por otro espíritu y no supieron que Dios había enviado a esos hombres jóvenes, los pastores Johannes y Wagner, para que les llevasen un mensaje especial. A ellos que les ridiculizaron
y trataron con desprecio, no dándose cuenta de que las inteligencias celestiales les estaban observando. Sé que entonces fue insultado el Espíritu de Dios. No entendieron, no percibieron, no se dieron cuenta todos los que asistieron en ese congreso, que representaban al pueblo adventista, a los laodicenses. Por eso dice el pecado no conocido. Así como los apóstoles no sabían, no entendieron, no se dieron cuenta qué espíritu todavía tenían. Por eso todos los discípulos abandonaron a Cristo. Pedro nomás siguió, pero Pedro también le negó. Los demás discípulos dicen que huyeron y se escondieron en los lugares más difíciles de acceso y se cerraron las puertas. Hasta el momento en que Jesús resucitó, estaban desesperados, todos tristes, escondidos. No sabían que estaban negando, rechazando, abandonando a Jesús. Así en 1888 el pueblo adventista no sabía, no entendía que otro espíritu los estaba llevando y insultaron al Espíritu de Dios que se estaba manifestando por medio de Jones y Waggoner y Elena White. Las siguientes palabras parecen ser proféticas. En Joya de los Testimonios, el libro muy conocido, tomo 1, 327, dice: el mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño. Aunque crea sinceramente, dicho engaño no sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Y la historia se repetirá, dice. Y ahora también, en la crisis final, puede repetirse también esto. Pero si nosotros ahora tomamos empeño, tomamos en serio, reconocemos nuestra condición, que nosotros no estamos en condiciones de enfrentar ni esta pequeña crisis que ha venido como una pequeña prueba, quizás Dios permitió. Pero para mi modo de ver personalmente, para mí Dios lo que nos ha dado es tiempo. Lo que nosotros debíamos haber pedido años atrás, hace 10, 20, 30 años, decir: Señor, necesito tiempo para poder conocerte, estudiar tu palabra, comer del maná, para fortalecerse espiritualmente, para que nuestra fe pueda hacerse fuerte, sin que le pidamos. Dios nos ha dado este tiempo. Utilizó a los poderes de este mundo, a los gobiernos, para que nos encierren en nuestra casa, nos inmovilicen, para poder estudiar la Biblia nuevamente, para estudiar los testimonios del Espíritu, profecía nuevamente, y para buscar en Internet nuevamente los mensajes de justificación por la fe de Jones y Waggoner. Si no hemos hecho durante estos 4 meses, hemos perdido 4 meses. Pero quizás todavía Dios tenga misericordia y nuevamente las leyes regresen y nos impongan y nos cierren en nuestras casas. Debemos agradecer a Dios por ese tiempo. Nos está diciendo: ya no trabajen. Trabajen para el Señor, estudien la palabra de Dios para comprender este mensaje. Y por lo menos Dios está permitiendo estudiar 1 hora al día con todos los hermanos que participan en este estudio. Deberían todos los hermanos invitar a otros hermanos que conocen. No hay que ser egoísta, hay que invitarlos al banquete, o hay que invitarlos a la mina abandonada de 1888 que estamos descubriendo. Necesitamos explotar el material, el amor, el oro afinado en fuego. Ese es mejor que una mina terrenal. Es mejor que una empresa, un negocio. Mejor que ganar dinero como los empleados públicos que ganan
$1,000, $2,000, $5,000 al mes. Ese oro es mejor que cualquier otra cosa. Esta es una profecía. No quisiéramos que el testigo fiel nos encuentre en un triste engaño en este tiempo, de que hemos pensado que somos mejores religiosos. Muchos dirán, nosotros ya estamos haciendo la reforma, hemos hecho la reforma. Otros dirán, nosotros ya estamos en el campo. Otros dirán, nosotros estamos en puestos de avanzada. Y así, otros dirán, nosotros estamos practicando la reforma por salud. Pero ¿cómo estamos humanamente? ¿Cómo está nuestro corazón? Capaz hay una mosca muerta. Quizás nos falta poder. Entonces es hora de buscar a Cristo. Todavía el mercader celestial está esperando. Miles de personas de entre nosotros por todo el mundo ignoran el solemne hecho de que el Señor cumplió fielmente su parte y dio el comienzo de la lluvia tardía y el fuerte clamor en 1888, y ha pasado ya 132 años, pero el don celestial fue rechazado. ¿Y qué dice la Escritura? Mensajes Selectos, tomo 1, 276. Dice: Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles en 1888. Fue resistida la luz que ha de alumbrar toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenido lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos adventistas. Ese es realmente, por eso dijimos que hasta un niño podría comprender esto. Así Dios nos está llamando, Dios nos está dando oportunidad. Necesitamos nosotros comenzar a renunciar a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo espiritual, a nuestra suficiencia propia. Necesitamos desechar, como el apóstol Pablo dijo, lo tengo por basura, todo el mensaje de Dios que he predicado hasta aquí, porque lo he predicado sin Cristo, sin amor, con celo ciego, con celo egoísta. Porque Pablo dice, yo era fiel cumplidor de la ley de Dios, y en cuanto a la justicia de la ley, impecable. Por eso el testigo fiel dice, yo conozco tus obras. Esas obras no tienen valor sin fe de Jesús, sin el amor, sin el carácter de Cristo y sin el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo en Mateo 7:20 en adelante, muchos me dirán en aquel día, nosotros hemos comido, dice, en tus plazas, en tu iglesia. O sea, hemos estudiado la palabra de Dios, hemos escuchado la palabra de Dios en la iglesia. Y dirán, hemos profetizado, hemos predicado esa palabra a muchas personas, hemos bautizado, hemos llenado iglesias, estadios, congresos. Pero, ¿qué les dirá Jesús? No os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad, obradores de iniquidad, porque la raíz del pecado estaba en el corazón. Pero el mercader estaba suplicando, pero se le rechazó, se le despreció. Eso mismo acontece hoy en día. La opinión general en los labios es que la expresión de una jactancia orgullosa, que dice el orgulloso espiritual, yo soy rico y he sido enriquecido, comprendo la justificación por la fe, porque he sido bendecido en mi historia al aceptar un gran enriquecimiento. Nos sentimos tan seguros de comprender y estar predicando la genuina justificación por la fe, como la verdad del sábado y los 3 ángeles.
Pero ahora la cruda realidad es, ¿podemos enfrentar esta pequeña crisis? ¿Hemos enfrentado ya? ¿Por qué no salimos al mundo a anunciar este evangelio? Aún pastores evangélicos dicen, ¿por qué no abrimos las iglesias? ¿Por qué tenemos que someternos al hombre? ¿Por qué no buscamos a las personas desesperadas que están muriendo en el mundo, a llevarles al médico de los médicos? Los discípulos, con el poder de Dios, salieron perseguidos a llevar ese evangelio. Les colocaron en la cárcel, los encadenaron, pero el ángel del Señor los liberó. Y fueron castigados. Y Dios puso temor, miedo en los que los castigaron, en los gobernantes. Y les dijeron, nunca más vuelvan a predicar en el nombre de Jesús. Salieron ellos y inmediatamente seguían predicando en la plaza pública. Nosotros no sabemos cómo el Señor nos querrá llevar a predicar, pero necesitamos a Cristo. Porque si salimos sin Cristo, sin amor, sin el carácter de Cristo, sin gracia, sin el poder de Cristo, nuestra vida será una desgracia. Fracasaremos. El hombre siempre fracasa, pero Dios no es Dios de fracaso. Los israelitas cuando salieron sin Dios, fracasaron. ¿Por qué? Porque Acán había manifestado, había producido el fruto de ese amor egoísta en su corazón. Había escondido el lingote de oro y el manto babilónico. El lingote de oro es aferrarse pues a nuestro trabajo de este mundo, a nuestra profesión, a nuestro empleo, a nuestro negocio, a nuestra casa. Amor egoísta a la familia. Y el vestido, el manto babilónico es tener el carácter del mundo, el vestido del mundo, la imagen de la bestia, el carácter de la bestia. Ese es el problema del religioso de este tiempo actual. Pero todavía el mercader celestial está esperando en la puerta. He aquí, dice, estoy en la puerta y estoy tocando la puerta, dice. Si tú estás dispuesto a renunciar a todo eso y a tu vida egoísta, a tu raíz de pecado en el corazón, yo puedo entrar y limpiar, dice. Porque Cristo es un Cristo respetuoso, tiene el respeto verdadero, no fuerza, no puede entrar a la fuerza. Tampoco no puede entrar si no estamos dispuestos a ser limpiados. Él espera pacientemente. Pero Satanás sí, Satanás fuerza. Si nosotros estamos sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin gracia, Él ingresa y nos maneja, y nos esclaviza y nos domina, y nos gobierna. El mensaje de la justificación por la fe es el mensaje de liberación de todo eso. Liberación del nuevo orden mundial. Liberación de los poderes, liberación del enemigo. Por eso Santiago en su libro dice, capítulo 4, someteos a Dios y el diablo huirá. Jesús dijo, yo os libertaré. El que cree en el Hijo será verdaderamente libre. Pero los judíos no pudieron liberarse de la opresión romana, de los poderes de ese tiempo. Perecieron en el año 70 todos. Pero los que aceptaron a Cristo, ningún cristiano pereció, dice, en la destrucción de Jerusalén, en la destrucción de este mundo, que los poderes de este mundo quieren destruir. Apocalipsis dice que el hombre está destruyendo este mundo y va a destruir completamente, pero ningún cristiano verdadero será destruido. Vamos a estudiar un poquito más. Todavía tenemos unos pocos minutos.
Así que se debe decir que el mensaje de la justicia por la fe se ha proclamado tanto desde el púlpito como por la página impresa y mediante las vidas de los miles y miles de hermanos dedicados a Dios que saben lo que es el resultado de la vida espiritual en Cristo. Expresar el orgullo casi universal de muchos que mantienen todavía una posición en el tema de la justicia por la fe, que es lo que dice la mayoría de los laodicenses, y nosotros también quizás no nos libramos. ¿Qué dicen? Hay un despertar espiritual, dice, entre los adventistas. La Iglesia fue despertada, dice, por el refrescante mensaje de la justificación de 1888. Ese bendito periodo de reavivamiento comenzó en 1888. Así escribe la organización adventista, y los adventistas así expresan. Dicen: la fe en el mensaje de justificación por la fe de 1888 ha comenzado una reforma dentro de la Iglesia adventista, dicen. Comenzó una reforma. Un mensaje inspirador que rescató a la Iglesia del peligro del legalismo. Aún después de 1888 fue publicada un libro de la crisis a la victoria. O sea que en 1888 dice que hubo una crisis, pero ahora ya hemos pasado a la victoria, hemos aceptado ese mensaje, estamos predicando, ya se está haciendo la reforma dentro de la Iglesia. Pero ahora comprobemos esa reforma, esa aceptación en la crisis. Por eso la hermana White en 1888, todos le decían: hermana White, nosotros como iglesia estamos predicando ese mensaje, no necesitamos a Jones E. Waggoner. Y la hermana White, ¿qué les dijo? Ustedes van a encontrar en esos 4 tomos. La hermana White les dijo: si realmente ustedes tienen ese mensaje de la justicia por la fe, se han comprendido y están predicando, entonces, ¿qué esperan? El mundo espera, el mundo necesita. Entonces, ¿por qué no dejan sus iglesias? ¿Por qué no dejan sus trabajos, sus negocios? ¿Por qué no dejan todo y salen a predicar ese mensaje? Porque el Señor me ha revelado, dice, ese mensaje será como fuego en el rastrojo. O será como el mensaje de los discípulos que salieron a trastornar todo el mundo. Hicieron temblar el mundo de ese entonces. ¿Dónde está eso? Ahí está, así debe ser el fruto. Pero sin embargo, los hechos demuestran claramente que los resultados de la asamblea de 1901 no revertieron, no cambiaron la trágica incredulidad manifestada en 1888. Disponemos de buena cantidad de materiales que declaran lo contrario. Ese libro que se publicó después de 1888, de la crisis a la victoria, da razón de que en el Congreso de 1901 se aceptó ese mensaje en esa asamblea. Pero hasta hoy los hechos demuestran, los frutos demuestran que ese mensaje no se aceptó. ¿Cómo lo comprobamos? La hermana Juey también lo comprueba eso. En la carta número 5, o en la carta de 5 de agosto de 1902, que escribió la hermana Juey al doctor Kellogg, dice así: qué maravillosa obra habría podido hacerse en beneficio de la numerosa compañía reunida en Battle Creek en ocasión de la Conferencia General de 1901. Si los dirigentes de nuestra obra hubiesen estado por la labor realizada allá.
pero la obra que todo el cielo estaba esperando realizar, tan pronto como los hombres prepararon el camino, quedó sin hacer, debido a que los dirigentes cerraron y bloquearon la puerta contra la entrada del Espíritu Santo. Se produjo una detención antes de llegar a la total entrega a Dios. Y los corazones que podrían haber sido purificados del error se fortalecieron en la maldad y fueron bloqueadas las puertas contra la entrada de la corriente celestial que habría barrido todo el mal. Los hombres dejaron de confesar sus pecados que cometieron en 1888 contra el Espíritu Santo. Así expresó la hermana White lo que ocurrió en el siguiente Congreso a 1888. Dios había dado una segunda oportunidad en la Asamblea General de 1901. Pero el pueblo adventista, por la segunda oportunidad, no dieron lugar a eso. Podemos todavía leer un párrafo más antes de terminar. La carta que escribe la hermana White el 15 de enero de 1903 dice así: el resultado de la última asamblea de la Asociación General de 1901 ha sido la más grande y terrible pena de mi vida. No se hizo ningún cambio. El espíritu que debía haberse traído a toda la obra como resultado de este encuentro no vino debido a que los hombres no recibieron los testimonios del Espíritu de Dios. Cuando regresaron a sus diferentes campos de labor, no anduvieron en la luz que el Señor hizo brillar sobre sus caminos, sino que trajeron a su obra los principios equivocados que han prevalecido en la obra en Battle Creek. Es peligroso rechazar la luz que Dios envía. Así que, nuevamente, Jones y Waggoner predicaron en el Congreso de 1901, después de 4 años. Pero igualmente no se aceptó, dice, se rechazó. Si los hombres que oyeron el mensaje cuando tuvo lugar la asamblea, el mensaje más solemne que podría escucharse, dice, fue rechazado. Muy bien, agradecemos a Dios. Vamos a detener nuestro estudio hasta aquí, porque el tiempo se ha cumplido y el día de mañana vamos a continuar estudiando en qué terminó este Congreso de 1901, en el cual se comenzó a rechazar el mensaje de la justicia por la fe, que era el mismo mensaje de la Iglesia a la Iglesia de la Odisea. Gracias por vuestra atención, que el Señor nos bendiga. Será hasta el día de mañana. Amén.